Bienvenidos a conocer el secreto del chocolate en el Real Monasterio de Santa María de Piedra, en la provincia de Zaragoza, un lugar donde una fascinante tradición sitúa uno de los primeros capítulos del chocolate en Europa y los protagonistas inesperados, los monjes de la Orden del Císter. Así que hoy vamos a descubrir por qué el chocolate y estos monjes están unidos para siempre en este lugar. Y de camino a mi destino hice una parada que me sorprendió muchísimo, Alhama de Aragón, un pueblo abrazado por rocas, famoso desde hace siglos por sus aguas termales y sus impresionantes balnearios. Me quedé con ganas de entrar en ellos, así que volveré, porque este lugar merece una pausa y un buen baño. Ahora sí vamos al Monasterio de Piedra. Aquí había un gran parking gratuito lleno de plazas y mi tía Pimientos ya había reclamado la suya. Hoy vengo a conocer un lugar que tiene que ver con el chocolate, por eso traigo esta camiseta. Así que vamos a descubrir qué cosas tiene que mostrarnos este lugar. Los castaños de Indias en todo el recinto no son comestibles y por favor utilicemos las papeleras. Bueno, ya estamos dentro del conjunto turístico que se compone del Parque Jardín Histórico, del que ya os hablé en un video aparte porque me parecía más que justo dedicarle su propio espacio, una tienda de souvenirs, el restaurante Piedra Vieja, un spa, el restaurante Reyes de Aragón, el Hotel Monumento y la zona monumental exterior. Y por supuesto la gran joya que en este video vamos a conocer, el Monasterio Cisterciense. Bueno, vamos a sumergirnos en la historia. En 1186, Alfonso II de Aragón, llamado el Castro, entregó estas tierras a los monjes cistercienses de Poblet, que llegaron hasta aquí desde Cataluña para fundar un nuevo monasterio. Y dentro de estos muros vamos a descubrir tres pequeñas joyas: la exposición del chocolate, el Museo del Vino de Calatayud y la exposición de carruajes. Tres paradas que nos van a revelar algunas de las historias más curiosas de este lugar. Dentro de tantas cosas y secretos que esconde este lugar, yo he venido tras del chocolate. Fray Jerónimo de Aguilar, monje cisterciense que acompañó a Hernán Cortés en México, conoció allí cómo los pueblos indígenas trabajaban el cacao y lo convertían en una bebida. El cacao ya formaba parte de su cultura desde hacía siglos. Lo consumían como un alimento muy apreciado y también tenía incluso valor como moneda. Aquella bebida amarga y muy diferente a nuestro chocolate actual llamó la atención de los españoles. Y aquí empieza esta historia. Según algunas versiones, Fray Jerónimo llevó consigo el cacao a su regreso. Otras cuentan que lo envió desde América junto con la receta al abad Antonio de Álvaro. Lo que sí está documentado es que en 1534 se elaboró chocolate en la cocina de este monasterio. Este sitio tiene todas las papeletas para ser la cuna del chocolate de la casa en Europa. Aquí los monjes incorporaron la receta americana con azúcar, canela y vainilla. Una historia deliciosa y difícil de olvidar. Y esto fue todo lo que aprendí en el Museo del Chocolate que está aquí en el Monasterio de Piedra. Bueno, estas son las plantaciones de cacao y estos son sus frutos. Existen distintas especies y variedades y dependiendo de cada una también cambia el momento de la recolección. ¿Os imaginabais así el fruto del cacao? Yo no lo había visto nunca. En algunas especies se recolecta cuando ya está de este tono amarillo. Y en la América hispánica primero se abrían los frutos y se extraían las semillas, que son estas, que se dejan fermentar y después se secan al sol. Los indígenas después del secado tostaban y molían los granos, los mezclaban con agua y los aromatizaban con vainilla y chile, batiéndolos hasta conseguir espuma, un cacao intenso, especiado y muy diferente al chocolate que conocemos hoy. En este museo también aprendí que el 60% de la producción está en África, principalmente en Costa de Marfil, un 20% en América, sobre todo en Brasil, y alrededor de un 14% en Asia y Oceanía, con Malasia y Nueva Guinea entre sus principales productores. Para los pueblos indígenas de Mesoamérica, el cacao era mucho más que una bebida, era un alimento de prestigio y también tenía un profundo valor religioso y ritual. Mayas y aztecas lo utilizaban en ceremonias, ofrendas y momentos importantes de la vida. Lo consideraban un alimento especial, asociado incluso a lo divino. Por eso cuando los españoles lo descubrieron, no estaban simplemente ante una bebida, estaban ante un producto cargado
de significado. El cacao no solo era bebida, también se utilizaba como medicina. Los antiguos recetarios mesoamericanos recogen preparados con cacao para aliviar problemas digestivos, favorecer la eliminación, combatir la debilidad y tratar distintas dolencias. Aquí en el museo nos cuentan que en los recetarios aztecas mostraban que al cacao se le echaba pimienta, jengibre, vainilla, cúrcuma, canela en polvo y miel, y que los religiosos españoles tuvieron una enorme tradición chocolatera con encargos continuos para cardenales y arzobispos. Y lo que más me encantó, Hernán Cortés le escribió una carta al emperador Carlos V contándole que en México existían unas pequeñas almendras de cacao que los indígenas valoraban tanto que incluso la utilizaban como moneda. Don Pedro Calderón de la Barca dejó en su entremés la rabia aquellas 6 cajas de chocolate que mandé pagar. Igualmente, don Agustín de Moreto, que en una de sus comedias escribió ¿qué es lo que viene en ellas? Chocolate de Oaxaca y filigranas diversas. Y también don Francisco de Quevedo, que llegó a describir que el tabaco y el chocolate eran como una especie de venganza de las Indias contra España. Y también dejó constancia de él el gran poeta hispanoamericano Rubén Darío. Y la pastora Bate que Bate me regocija con la ilusión de una gran taza de chocolate que ha de pasarme por el gaznate con las tostadas y el requesón. Y aquí también en el museo nos cuentan cómo fue que el chocolate acabó formando parte de las monas de Pascua y que la costumbre de elaborar chocolate en forma de huevo apareció en Francia a finales del siglo XIX. También encontramos recetas que jamás habría yo imaginado, como perdiz con chocolate o incluso langosta con chocolate. Y es importante destacar que los monasterios españoles se convirtieron en auténticos centros de conocimiento del chocolate. Cistercienses, benedictinos y otras órdenes religiosas aprendieron a trabajarlo, perfeccionando sus preparaciones y ayudando a difundir aquella bebida llegada de América, y que Matías López lo incorporó como la gran industria chocolatera del siglo XIX. Este lugar está ennegrecido por siglos de humo, porque aquí estaba la antigua cocina de los monjes, y quién sabe si fue aquí donde se preparó aquella primera taza de chocolate en Europa. Y desde esta auténtica casita de Hansel y Gretel me voy a seguir conociendo el monasterio. Este monasterio nació en el contexto de la repoblación de los territorios del sur del Reino de Aragón durante la segunda mitad del siglo XII y de la expansión de la Orden del Císter por la península. Los monjes desempeñaron un papel importante en la organización, explotación y colonización de territorios rurales. En 1186, el rey Alfonso II de Aragón, llamado el Castro, junto con su esposa Sancha de Castilla, donó el antiguo castillo de piedra que se encontraba en este lugar, el Castrum Petrae, a los monjes del monasterio de Poblet, para fundar aquí una nueva comunidad cisterciense. Como el rey les donó estos territorios, pues el 10 de mayo de 1194 salieron del monasterio de Poblet en Tarragona 12 monjes cistercienses encabezados por Gaufredo de Rocaberti, que se convertiría en el primer abad de piedra. La expedición fue bendecida por Pedro Massanet, abad de Poblet. Ellos no llegaron directamente aquí, primero se asentaron en Ciruelos en Teruel y posteriormente en Piedra Vieja. Un año más tarde el rey ratificó y amplió la delegación del señorío de Piedra, otorgando a los cistercienses el dominio y jurisdicción sobre estos territorios. Los edificios del monasterio se comenzaron a construir en 1203 y el 16 de diciembre de 1218 se celebró la ceremonia de traslado de la comunidad hasta aquí. La iglesia ya estaba suficientemente avanzada para que los monjes pudieran ocupar el nuevo monasterio y la iglesia fue consagrada en 1218. El conjunto que vemos hoy es el resultado de siglos de construcciones, ampliaciones y transformaciones. La arquitectura original pertenece a la transición entre el románico y el gótico. Aquí hay de todo, elementos medievales, reformas renacentistas y barrocas. Era un conjunto, incluía iglesia, sacristía, calefactorio, cocina, bodegas, graneros, celdas, hostelería y una muralla que protegía el recinto. Aquí ocurrió algo increíble. Durante más de 6 siglos los cistercienses vivieron, rezaron, trabajaron y murieron entre estos muros.
Este conjunto ha sido declarado Monumento Nacional en 1983 y cuenta con protección patrimonial. La delimitación oficial incluye la muralla y las construcciones intramuros relacionadas con la vida monástica. Este lugar nació como una apuesta de Alfonso II por los cistercienses. Creció durante 6 siglos como una poderosa abadía. Sobrevivió al abandono y acabó transformándose en uno de los conjuntos históricos y naturales más singulares de Aragón. Y llegamos a una de las joyas del monasterio, la capilla de San Inocencio. En la Edad Media estaba dedicada a San Benito y San Bernal. Luego cambió su historia por completo, pues el arzobispo de Sevilla, Jaime Palafox Cardona, regaló al monasterio el cuerpo de San Inocencio mártir, que decía haber recibido del Papa y que procedía de las catacumbas de Roma. Para venerarlo se construyó esta capilla en este espectacular espacio barroco, con cúpulas, yeserías policromadas y escenas de su martirio. Y lo más sorprendente, los investigadores creen que la estructura de piedra que vemos aquí pudo servir para sostener el templete bajo el que se conservó el cuerpo del santo, una auténtica cápsula del tiempo dentro de este monasterio. A pesar del tiempo, se puede vislumbrar que este espacio barroco era de gran riqueza decorativa, algo bastante distinto de la austeridad cisterciense original. La capilla quedó cubierta por una cúpula ovalada con linterna y con yeserías policromadas. Es además la única capilla de la iglesia que conserva sus yeserías. Del mártir se sabe que su cuerpo llegó aquí al monasterio el 3 de diciembre de 1698 y según documentación histórica estudiada por la institución Fernández el Católico, en aquel momento llegó acompañado de una urna de gran riqueza realizada en Roma, aunque actualmente esa urna está desaparecida. No sabemos exactamente cómo fue su martirio, pero sí sabemos que durante siglos sus restos fueron venerados aquí. Y hoy me siento completamente afortunada y feliz de estar aquí porque estoy pisando un espacio en donde estuvo un castillo de origen islámico conocido como Castrum Petrae. También estamos pisando las huellas de Alfonso II, que donó este lugar, este territorio, para que se fundara esta nueva comunidad de monjes cistercienses. Pisamos las huellas de sus fundadores, que llegaron desde Cataluña. Estos monjes del Cister se convirtieron en señores de este territorio. También pisamos un territorio que estuvo lleno de prosperidad económica acompañada por prestigio espiritual y artístico. Llegó a convertirse en una de las abadías cistercienses masculinas más importantes de la corona de Aragón. Esta abadía recibió protección de diferentes monarcas y familias nobles. Hubo patronazgo de los reyes de Aragón, de los reyes de Castilla, los señores de Molina, de los reyes católicos de las casas de Habsburgo y posteriormente de los Borbones. También tuvo protectores entre la alta nobleza aragonesa. Fue tan grande que llegó a convertirse en una pequeña ciudad monástica. Era una comunidad religiosa con organización económica, agrícola, administrativa y cultural. Pero en 1348 sufrió la peste negra. También sufrió la guerra de los dos Pedros, que destruyó parte del tejido productivo de la región. También sufrió del cisma de Aviñón. También estuvo aquí el Sacro Dubio, que era una forma consagrada que se había transformado milagrosamente. Martín I el Humano la entregó a este monasterio, así que se convirtió en un centro de peregrinación y devoción eucarística. Después de siglos de esplendor llegaron las guerras y los saqueos. En 1809 los franceses expulsaron a los monjes y ocuparon el monasterio. Ellos regresaron en 1814, volvieron a ser expulsados en el 20 y regresaron otra vez en el 23. Pero en 1835 la desamortización puso fin definitivamente a 6 siglos de vida cisterciense. Los bienes se subastaron y el monasterio quedó abandonado. Y ahora viene para mí la parte más bonita de esta historia y quiero contarosla desde este rincón que me parece el espacio más hermoso de todo el recinto y que me dejó completamente enamorada. Quiero dar las gracias a Juan Federico Muntadas porque rescató este lugar para que podamos disfrutarlo todos hoy.
No me extraña que esté declarado Monumento Nacional desde 1983 este lugar, pues es extraordinario su historia, su naturaleza y su patrimonio. Si pudiera cerrar los ojos, me encantaría pedir un deseo y era haberlo visto en su máximo esplendor. Porque para mí esta portada es el resumen de la belleza. Aquí me encontré la sala capitular, una fachada del siglo XIII. Y dentro hay 9 tramos de bóveda de crucería, sostenida por 4 pilares fasciculados que se abren hacia arriba como si fueran palmeras. En ellos todavía quedan restos de policromía. De hecho, las fuentes describen restos de pintura azul. Estamos literalmente en el centro del gobierno de esta comunidad. Aquí los monjes se reunían para leer un capítulo de la regla de San Benito y después trataban los asuntos del monasterio, organización de las tareas, disciplina, administración de la comunidad y decisiones que afectaban a la vida cotidiana. La regla de San Benito, redactada en el siglo VI, establecía cómo se debía vivir: oración, trabajo, obediencia, disciplina, silencio, vida comunitaria y cuidado de los hermanos. Muchos siglos más tarde, esta sala llegó a convertirse en una sala de billar, una historia increíble para un espacio que pasó de ser el corazón de la vida monástica a convertirse en escenario de ocio. Esta sala sufrió una restauración que le devolvió al espacio su aspecto histórico. Y aquí tenemos una imagen de la mesa de billar que estuvo ubicada aquí en los primeros años de funcionamiento de la hospedería. Y me fui de aquí contemplando estos 2 ventanales decorados con arquivoltas, óculos de 6 lóbulos y capiteles vegetales. Y aquí encontré el jardín, el corazón del recogimiento del monasterio, un lugar donde los monjes podían detenerse a meditar y encontrar un poco de silencio entre sus tareas cotidianas. Y qué curioso, porque yo aquí sentí exactamente eso: paz. Una paz de esas que pocos lugares consiguen transmitirme. Y no sabría cómo explicarles esto. No sé si los lugares donde durante siglos hubo personas rezando terminan quedándose impregnados de algo. Pero aquí solo sentí una paz que solo había experimentado una vez antes en los monasterios de las meteoras en Grecia. Esa sensación de que por un instante nada importa demasiado, ni las prisas, ni los problemas, ni lo que queda fuera de estos muros, solo estar aquí. Quizás sea esto una locura mía, pero me gusta pensar que las oraciones de quienes pasaron una vida entera entre estas piedras dejan alguna huella, como si algo de aquella paz permaneciera en el lugar y de vez en cuando alguien pudiera sentirlo. Y encima había rosas blancas, mis favoritas, junto a los girasoles. Me quedé feliz simplemente oliéndolas y contemplándolas. Quizás siglos después este rincón siga cumpliendo un poco la misma función: hacerte parar. Y ahora me fui a conocer la exposición de los carruajes, que no está aquí por casualidad. Está instalada en un antiguo pasillo que comunicaba el monasterio con el palacio abacial, construido cuando las necesidades representativas del abad hicieron necesaria esa nueva residencia. La colección reúne 4 carruajes del siglo XIX, todos pertenecientes a la familia Montaras, que eran propietarios del monasterio desde 1843. Un Tilbury, un Brougham de estilo inglés, una diligencia y una tartana. Ellos simplemente nos cuentan cómo se llegaba a Piedra cuando el lugar empezó a convertirse en destino turístico en el siglo XIX. El viaje desde la estación de ferrocarril a La Lama hasta el monasterio era de unos 17 kilómetros y podía durar alrededor de 2 horas. Así que estos carruajes eran fundamentales para transportar a los visitantes. De este monasterio me encanta que los museos y las exposiciones están ubicadas en sitios muy específicos del monasterio. El Museo del Vino está precisamente en las antiguas dependencias donde los propios monjes elaboraban y almacenaban vino. Este museo se inauguró en 1998 y ocupa la antigua sillería y las bodegas del monasterio. En las sillerías se almacenaban alimentos y productos necesarios para la comunidad.
Esta denominación de origen Calatayud señala que los monjes del Císter impulsaron el cultivo de la vid en la comarca y que las bodegas del monasterio de Piedra son testimonio de esta actividad. El monasterio situó esta promoción a finales del siglo XIII. Aquí nos cuentan de la historia de los cultivos y que además hubo elaboración de vino en la zona desde el siglo II a.C., gracias al hallazgo de un lagar en el asentamiento celtíbero de Seguela. Y en el siglo I después de Cristo, Marcial, nacido en la cercana Bilbilis, ya hablaba de la calidad de los vinos de la comarca. Los romanos también desarrollaron el cultivo de la vid y los cistercienses contribuyeron a su expansión medieval. ¿Qué es la denominación de origen protegida Calatayud? Pues es el sistema que identifica y protege los vinos producidos bajo unas determinadas condiciones geográficas y de elaboración en este territorio. No significa simplemente vino hecho en Calatayud, implica que las bodegas inscritas deben cumplir unas normas de producción y calidad establecidas por su pliego de condiciones y controladas por el Consejo Regulador. Su gran protagonista es la garnacha tinta, que la propia denominación de origen considera su variedad emblemática. Existen viñedos viejos que superan en muchos casos los 45 años. La zona se caracteriza además por viñedos de altura aproximada entre 650 y 1100 metros, suelos pobres y pedregosos y un clima continental de grandes contrastes. Además también existe la ruta del vino por esta zona que convierte todo este territorio en una experiencia turística. La ruta nació en 2015 y en junio del 2016 fue certificada por ACEVIN e incorporada a rutas del vino de España. Y este museo forma parte de esa ruta y es uno de sus principales atractivos. De hecho, en 2019 recibió al visitante 1 millón de la ruta del vino de Calatayud precisamente en este museo. Así que hoy no solo estamos viendo la historia del vino, estamos pisando el lugar donde esa historia también se hizo. Rodeadas de nieve duermen las cepas. Y ahora llegamos al refectorio, el comedor de los monjes, así lucía en la antigüedad. Aquí lo más interesante es cómo se comía, pues ellos seguían la regla de San Benito, que establecía una vida muy reglamentada. Las comidas se realizaban en comunidad y en silencio. Mientras uno de los monjes podía leer textos religiosos para el resto, la comida, por tanto, no era un momento de conversación y entretenimiento como entendemos hoy. Un comedor era parte de la disciplina monástica. Se comían la carne de cuadrúpedos, estaba restringida por la tradición de la orden, mientras que tenían un papel importante los cereales, las legumbres, las verduras, la fruta, los huevos, el pescado y productos procedentes de las propias explotaciones monásticas. Y sobre todo con algo que no cabe en una botella ni en una caja, la paz que encontré aquí. Gracias a Juan Federico Montanas por rescatar este lugar y permitir que hoy podamos disfrutarlo. Yo me voy muy feliz de aquí, con el corazón lleno y con la sensación de haber descubierto un lugar verdaderamente especial. Y ahora sí, hasta aquí nuestra aventura, nos vemos en la próxima.